tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy, para nuestro curso de cálculo 1, continuando con él, vamos a trabajar con intervalos, con segmentos. Y para esto necesitamos definir algo como el infinito. Pero lógicamente no lo vamos a definir de una manera en la que sea algo que no deje lugar a dudas. El infinito es complejo, es algo que despierta muchas cuestiones, ¿sí? Y nuestra mente está estructurada para entender cosas finitas. Y cuando nos enfocamos en aquello que es infinito, empiezan a surgir dudas, empiezan a surgir preguntas que de alguna manera nos plantean muchas cuestiones, valga la expresión. En el siglo XIX, a finales, principios del XX, pero en particular entre 1870 y 1894, George Cantor desarrolla gran parte de su trabajo, ¿sí? Fue hasta 1897 que terminó su obra más o menos ya completa, pero este hombre desarrolla una idea de infinito mucho más compleja de lo que ya era, ¿sí? Define una forma de infinito que abre las puertas a entender que no nada más hay un infinito, sino hay infinidad de infinitos, ¿sí? Hay infinitos de muchas formas, hay infinito a la infinito, hay x a la infinito, hay infinito más infinito, en fin, hay infinito más 1, infinito más 2, infinito más 3, infinito más n, infinito por infinito, menos infinito por infinito. Entonces, hay grandes preguntas que se pueden establecer aquí, pero no nos vamos a concentrar en eso el día de hoy. Lo digo para que lo conozcas y si te interesa, pues lógicamente tendrías que abrir la puerta para estudiar a George Cantor, ¿no? Que fue el hombre que desarrolló todo esto. Y pues bueno, vamos a comenzar y nos vemos en un momento. Como ya mencionamos, el infinito no lo vamos a definir de una manera rigurosa, porque eso nos llevaría a estudiar sus características, por supuesto. Más bien tomaremos una idea fundamental que es la idea de que el infinito no está definido, porque es obvio que si nos movemos, por ejemplo, en un intervalo, que es lo que vamos a usar, si trabajamos con este intervalo, hay dos cuestiones aquí, porque por un lado tenemos el menos infinito y por el otro lado tenemos el más infinito. Entonces, la idea principal es de que el infinito pues lógicamente no tiene límite, no tiene fin, no tiene una cota que lo detenga o que nos permita describirlo como tal, ¿no? Y lógicamente a partir de ahí lo que planteamos es solamente añadir esos términos o ese par de términos de menos infinito e infinito a la recta real. Esto no quiere decir que ya pertenecen a la recta real, sino que de alguna forma los vamos a añadir nada más. ¿Esto qué plantea? Plantea la idea de una recta real extendida, ¿no? Una recta real que al final ya sabíamos que no tenía fin, pero al añadirle los infinitos no le estamos añadiendo límites, al contrario, lo único que le estamos añadiendo es un concepto, nada más, un concepto que vamos a usar constantemente de aquí en adelante, porque
lo vamos a plantear en la idea de intervalo y en la idea de segmento, ¿sí? Dentro de la recta real, eso nos permite establecer ciertos parámetros que nos invitan a definir otras cosas dentro del conjunto de los números reales, ¿no? Entonces, también cuando hablamos del infinito en límites, pues al aplicar un límite y decir que es igual al infinito, ¿sí? Esto quiere decir que el límite de una función converge, ¿sí?, al infinito o al menos infinito. Si esto pasa, lógicamente estamos hablando de lo que definiremos en algún momento como divergencia, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita nos vamos a concentrar en nuestra idea de infinito, ¿sí? Y entonces lo vamos a establecer como algo que nos permite extender la recta real. Y a partir de ahí vamos a dar nuestra primera definición de hoy. Y la vamos a llamar así, definición se llama, más bien se llama recta real extendida al conjunto denotado por lo siguiente. Entonces vamos a usar el símbolo de números reales, ¿sí?, de conjunto de números reales con una barra, y esto lo vamos a definir como el conjunto de las x tal que x es mayor o igual a menos infinito y x es menor o igual a más infinito. Esa sería nuestra definición de recta real extendida, ¿sí? Y como te digo, ¿para qué nos sirve? Pues para definir diferentes cuestiones que vamos a usar en un momento, ¿sí? Entonces, a partir de aquí vamos a dar otras definiciones, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con la idea de recta, o sea, de recta real, ¿sí?, conjunto de los números reales, en donde podemos hacer muchas cosas aquí. En particular, podemos empezar tomando dos términos A y B, ¿sí? Y estos dos términos A y B van a cumplir diferentes características, y dentro de estos dos puntos tenemos una infinidad de números dentro de estos dos números encontraremos una infinidad de términos x que pueden tomar cualquier valor, incluso el A y el B. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que en pocas palabras podemos tener, definiendo por ejemplo con corchetes, ¿sí?, parte del conjunto de los números reales, ¿sí?, y tomándola como subconjunto. Este subconjunto de los números reales, ¿sí?, de alguna manera va a incluir al término A y al término B. ¿Cuál sería la condición? Puede ser que A sea menor o igual que B, o que B sea menor o igual que A. Eso no es tan relevante. Lo importante aquí es que si nosotros establecemos esta idea, ¿sí?, esta idea, por la simple cuestión de ser, nos va a llevar a dos condiciones. La primera, a la equivalencia, y cuando la equivalencia ocurre es que estamos hablando de un punto, ¿sí? Es decir, si A es igual a B, pues lógicamente estamos parados en A o estamos parados en B, porque A es igual a B o B es igual a A. Eso no hay ningún problema. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso estaríamos hablando donde A es menor que B. Si A es menor que B, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues simple y sencillamente hay, por la definición que dimos de continuidad de los números reales, ¿qué es lo que nos dice? Que para cualquier par de términos dentro del conjunto de los números reales existe un número dentro de los reales tal que A es menor que ese término, que en este caso lo vamos a llamar X,
y sería este término x menor que b, es decir, existe al menos un término, lo que podemos plantear así, para dos par de términos, para cualesquiera dos par de términos en R, tal que, o lo puedo poner así, tal que si A es menor o igual que B, entonces existe una X en R tal que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. ¿Sí? Bajo estas condiciones, que lo que estamos viendo aquí no es más que nuestra condición de continuidad para los números reales, esta fue la definición que dimos para la continuidad de los números reales, nos abre la posibilidad entonces de definir este conjunto. ¿Cómo lo podemos definir? Pues lo podemos definir a partir de el conjunto A, B, entre corchetes, se define como el conjunto de las X en R, ¿sí? Y pueden ser los reales extendidos, ¿sí? Tal que X, vamos a borrar esto de aquí, tal que X es menor o igual que B y X es mayor o igual que A, ¿sí? Entonces a este término lo vamos a llamar segmento, ¿sí? Yo ya sé que has trabajado en algún momento en el bachillerato o también en la secundaria posiblemente estos términos y también tal vez el conjunto A, B, ¿sí? A este término, dado que le estamos incluyendo A y B, va a ser un segmento y va a ser cerrado. Cerrado porque incluye los dos términos, eso es nada más en esencia, no es porque implique cerradura como tal, sino solamente se define como cerrado, dadas las condiciones de que estamos incluyendo A y B, nada más. Ahora, en estas condiciones, lo que estamos viendo es el conjunto que se va a definir como las X en R, ¿sí? Tal que A es menor que X y B y X es menor que B, ¿sí? A este conjunto lo vamos a llamar intervalo. Intervalo, ¿sí? Y este intervalo va a ser un intervalo abierto. Se va a decir abierto porque no va a estar el término A y el término B, no van a pertenecer a este conjunto. ¿Por qué? Porque X nunca es equivalente a A y tampoco es equivalente a B. Por eso lo llamamos intervalo, nada más, ¿sí? Ahora, hay otra condición. Hay otros términos, ¿sí?, que vamos a tomar como este término, ¿sí?, donde X puede tomar el valor de A pero no el de B. Entonces, lógicamente, a este conjunto pues va a ser el conjunto de las X en R, ¿sí?, tal que X es menor o igual que, perdón, X es mayor o igual que A y es menor que B. A este lo vamos a llamar intervalo semiabierto o intervalo semicerrado, como lo quieras ver, ¿sí? No es tan relevante el nombre, lo principal aquí y lo principal en matemáticas no son importantes los nombres. Puedes tener nombres rimbombantes como el teorema de Cantor, el teorema de Weierstrass, el teorema de Cauchy, los postulados de Peano, la desigualdad de Schwartz. En fin, puedes encontrar gran cantidad de definiciones, de pronunciaciones que nos permiten definir algún concepto, pero no importa lo que definas, sino que entiendas lo que se está definiendo. Eso es lo más importante. Si no entiendes lo que estamos definiendo, no tiene ningún caso aprenderte el nombre del teorema de Cauchy, porque no te lleva a ninguna parte. Lo principal aquí no es que te sepas que
viste en algún momento el teorema de Cantor o el teorema de X. Lo importante aquí es que viste el teorema de X y lo entendiste, lo comprendiste y lo estás aplicando. Eso es lo importante. Aquí la importancia, la relevancia de las matemáticas es que entiendas los conceptos. Si no entiendes los conceptos, ¿cómo puedes hacer matemáticas? No puedes, no te ubicas en una contextualización, valga la expresión que estoy usando, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que yo dé una definición de reales, de conjunto de los números reales extendidos si no se va a entender? No tiene ningún caso. Ahora, no es tan abstracto esto porque lo único que estamos haciendo es añadir términos que no pertenecen a la recta real, pero que sí pertenecen a este conjunto, ¿sí? Entonces a esta la llamamos recta real extendida, y podemos definir, y hemos definido una gran cantidad de cosas ya a estas alturas, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro curso, volviendo a nuestra idea de intervalos, son importantes que quede bien claro que son conjuntos de puntos, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de intervalo o de segmento y no nos pensamos que es un pedazo de recta, y la recta la trabajamos como un todo, pero es un conjunto de puntos que cumplen ciertas características y ciertas condiciones que se establecen en el momento en el que se define ciertas cosas. Por ejemplo, cuando definimos una función y la definimos en términos de un intervalo o en términos de un segmento, ¿sí? Pues estamos hablando de dos cosas diferentes, porque si estamos hablando de un segmento, estamos hablando de un conjunto que contiene a sus bordes, ¿sí? Y si estamos hablando de un intervalo, estamos hablando de una función que está definida en un conjunto donde no están los bordes, ¿sí? O en un intervalo que es semicerrado, semiabierto, pues puede que contiene a uno de los bordes y al otro no. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto nos permite establecer criterios sobre las funciones, sobre lo que es el dominio de una función, ¿sí? Y a partir de ahí ya podemos nosotros establecer las características de muchas condiciones que vamos a ver muy pronto, ¿sí? Entonces vamos a poner nuestras definiciones, las enunciamos y pasamos al siguiente, a lo que sigue, ¿no? Porque no nos vamos a entretener más con esto. Volvemos en un momento. Vamos a continuar con nuestras definiciones y vamos a dar las bases para dar otra definición. Habíamos hablado de nuestro intervalo, perdón, de nuestro segmento, ¿sí? Donde tomamos a A y a B en R, en los reales extendidos, con A y B menor o igual, A menor o igual que B, y llamamos segmento en R, ¿sí? Al conjunto definido por A, B entre corchetes, donde este conjunto es el conjunto de las X en R, donde X va a ser mayor o igual que menos infinito y va a ser menor, perdón, aquí estoy usando términos que no van, estoy usando el infinito, algo que ya habíamos usado y no me interesa definir esto, sino más bien A y B. ¿Sí? Disculpen ustedes, este es A y este es B, ¿sí? Y este es A, ¿sí? Porque si no, estaríamos hablando de otra cosa. Y bueno, volviendo, entonces este sería mi segmento, es el conjunto de las X en R, tal que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B, ¿sí? Para nuestro intervalo abierto, vamos a tomar dos términos en A, dos términos A y B en R con A menor o igual que B, perdón, aquí sería menor, y donde, ¿sí? Se denomina intervalo en R al conjunto definido por A, B entre paréntesis, y esto va a ser el conjunto de las X en R tal que X es mayor que A y X es menor que B, ¿sí? Y por último vamos a tener nuestro intervalo semiabierto o intervalos semicerrados. En este caso puse intervalo, pero son intervalos, ¿sí? Porque en el caso de que tengamos A y B, donde A y B no necesariamente tengan que ser el mismo, ¿sí?
sino que A es menor que B, y donde vamos a llamar intervalo semiabierto en R al conjunto o a cualquiera de estos dos conjuntos, donde es el conjunto de las X en R, ya que X es mayor que A y menor o igual a B, o el otro conjunto, donde es el conjunto de las X en R, tal que A es menor o igual que X y X es menor que B. ¿Sí? En este caso ya sabemos que la X sí va a poder tomar el valor de B, pero no el de A. Entonces, como sí puede tomar, le ponemos un corchete, y si no lo toca, le ponemos un paréntesis. En el caso de abajo es exactamente lo mismo, nada más que en este sí toma el valor de A y aquí no. Toma el valor de B. Entonces, con esto tenemos ya todo listo para pasar al siguiente concepto. El siguiente concepto guarda una gran relevancia porque nos permite definir algo que vamos a trabajar constantemente, ¿sí? Y no nada más en esta materia, sino en muchas otras materias, ¿sí? Donde todo el tiempo vas a estar hablando de vecindades. Entonces, volvemos en un momento. Cuando estamos hablando de vecindades en matemáticas, no hacemos referencia a los vecinos de enfrente o de al lado, ¿sí? O no hacemos referencia a la vecindad en donde viven algunas personas, no, pero sí tiene sentido hablar de una vecindad en matemáticas porque de alguna manera estamos hablando de términos que colindan con un término en particular, ¿sí? Porque nosotros podemos definir un punto y a partir de ese punto nosotros podemos definir otra serie de puntos, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, si tenemos nuestra recta real, ¿sí? Y tomamos un valor A, este valor A va a guardar una relación con los términos más próximos a él, ¿sí? Dependiendo lógicamente de lo que estemos trabajando. En este caso podemos decir, bueno, yo deseo ver qué pasa si me extiendo en un término alfa hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Si yo me extiendo de tal manera donde alfa tenga la misma distancia de los dos lados, ¿sí? O sea, la distancia de aquí a acá es alfa y la distancia de aquí a acá es alfa, entonces lo que estamos haciendo es tomar un valor en donde A es el centro de este conjunto, ¿sí? Y este conjunto puede tomar dos características, la de intervalo o la de segmento, ¿sí? Pero nos interesa en particular la característica de segmento, de intervalo, perdón, ¿sí? No un intervalo semiabierto, pero puede darse el caso que sea un intervalo semiabierto, pero en estas condiciones lo que me interesa es más que nada ver aquellos términos que están enteramente dentro de lo que es este intervalo, ¿sí? Sin tomar en cuenta las orillas. Ahora, ¿quién será este valor de aquí? O sea, ¿cuál será el valor que toma aquí este punto? Pues va a ser A más alfa. Y el de este lado, claro, A menos alfa, ¿sí? Entonces, de esta forma ya podemos definir a nuestro conjunto, ¿sí? Y lo podemos llamar, si te das cuenta, esto de aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá, ¿sí? Entonces, a esto lo vamos a llamar radio. Y vamos a decir que una vecindad con centro en alfa, con centro en A y radio alfa, es el conjunto de las X en R, ¿sí? Tal que X es menor, estricto, ¿sí? Que A menos alfa y es menor o igual, perdón, X es mayor que A menos alfa y X es menor que A más alfa.
Entonces, a esto lo vamos a definir como vecindad. Esto guarda una connotación que muchas veces nos llevan a complicarnos la existencia, ¿sí? Ahora, X puede tomar el valor de A, pero no necesariamente tiene que ser A. Es una X que se puede mover dentro de todo este intervalo, ¿sí? Entonces puede estar aquí, puede estar acá, en fin. Pero no va a tocar la orilla de este lado y tampoco va a tocar esta, ¿sí? Porque lo que estamos definiendo es una vecindad y es un conjunto que va a ser abierto, o sea que no va a tener a las orillas. Entonces, en ese sentido, no tiene mucha diferencia con lo que definimos como intervalo, ¿sí? Pero la importancia que reviste es que estamos partiendo de un término, ¿sí? Un término fijo, y estamos extendiendo para un lado y para el otro, ¿sí? Las características de los términos que puede alcanzar, ¿sí? O la relación que pueda tener este término A con los vecinos que están próximos a una determinada longitud, en este caso alfa. Entonces, por eso llamamos vecindad a este intervalo, ¿sí? Porque guarda una relación aquí. Y ejemplos, pues te puedo dar muchos. Uno muy sencillo, pues puede ser el 0, ¿sí? Y al 0 lo extiendo 3, un número que sea 3, entonces pues estamos llegando al 3 de este lado. Y si nos vamos al 3 hacia la izquierda, ¿sí? Donde esta distancia vale 3 y esta distancia vale 3, pero pues aquí sería menos 3. Ahora tú me preguntarás, oye, pero si te vas hacia la izquierda, menos 3, ¿no sería menos 3? No, tenemos que tener cuidado porque aquí lo que estamos midiendo es la distancia, ¿sí? Entonces la distancia de aquí a acá es positiva, no es negativa. ¿Y cómo resolvemos eso? Con el valor absoluto, ¿sí? Entonces tomamos un x menos y, ¿sí? Tal que puede ser, en este caso, a menos alfa, por darte un término, ¿no? Que podemos darle otras connotaciones, pero aquí lo que me interesa es que entiendas, ¿sí? Que la distancia hacia acá, no importa que sea negativa, ¿sí? Esta es una distancia y la distancia es un valor de medida que vale 3, ¿sí? Y que lo solventamos a pesar de que de aquí a acá es menos 3, ¿sí? La distancia de aquí a acá es 3. Ahora, no te confundas con esto. No quiero decir que el 3 sea igual a menos 3, no. Por un lado, el menos 3 es distinto a la distancia que estamos midiendo, vamos a llamarle alfa, y que es igual a 3, ¿sí? La distancia la vamos a medir con esto. Y entonces la distancia de 0 a menos 3, pues se puede dar de la siguiente forma. 0 menos 3 en valor absoluto es igual a menos valor absoluto de 3, que es igual a 3. Entonces esta es la distancia, ¿sí? Entonces, para que te quede claro, no estoy sustituyendo, ¿sí? el enfoque, pero aquí sería, perdón, menos 3. Que al final me daría positivo, ¿no? Pero el valor absoluto me da 3. Las características de esto, lo que me permite establecer es lo que yo pueda trabajar de aquí a acá, dada una función, ¿sí? O dado otro concepto que estemos definiendo y que tenga que ver con esto, ¿sí? Entonces, lo único que quiero que quede claro es que a esto que vamos a definir como vecindad, ¿sí? Se va a trabajar constantemente y constantemente lo vamos a estar introduciendo una y otra vez. Entonces, es importante que lo estudies con calma, ¿sí? Que lo revises porque posteriormente vamos a
estar duro y dale con vecindades. Entonces, ahorita vamos a poner nuestra definición de vecindad y vamos a proceder con otras definiciones, ¿sí? Volvemos. Hasta aquí hemos definido lo que es el infinito, ¿sí? Y de alguna manera hemos definido más bien en particular lo que es la recta real extendida, ¿sí? Y también lo que son los segmentos, los intervalos, ¿sí? Y además ya también estamos definiendo lo que es la vecindad. Entonces, vamos a tomar un A en R con alfa en R, tal que llamamos vecindad con centro en el término A y radio alfa al conjunto denotado por B de subíndice alfa en A, ¿sí? Que es la vecindad con centro en A y radio alfa. Se define como el conjunto de las X en R tal que X está entre A menos alfa y A más alfa, ¿sí? Es decir, X es mayor, que A menos alfa y es menor que A más alfa. Entonces, esto es simplemente la definición de vecindad, ¿sí? Hay otros conjuntos muy importantes. ¿Y por qué es importante este conjunto? Ya discutiremos más al respecto, pero es importante aquí porque esto nos permite establecer qué pasa cuando el conjunto A se extiende infinitamente. O sea, no es que en algún momento exista un término donde yo me detengo, como sería el caso, ¿sí? Que podemos decir este es A más alfa, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando me extiendo más para allá? O sea, cuando vamos hacia allá y no encontramos un término o no ponemos un término donde esto termine, o sea, donde no nos detengamos. ¿Qué pasa cuando vamos más hacia allá? Pues lógicamente vamos al infinito, ¿no? Ya sea que nos movamos a los positivos o al infinito positivo o al infinito negativo. En ambos casos lo que tenemos son 4 circunstancias. ¿Cuáles son? Pues la primera es cuando tenemos a un término A y por el otro lado tenemos al infinito. Pero en donde aquí, lógicamente lo que estamos viendo es que A no está dentro de este conjunto, sino que A sirve como referencia para detenernos, ¿sí? O para comenzar un conteo. Y esto pues nos permite establecer que este término vale infinito, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo dentro de este conjunto al valor A? ¿Sí? Pues me permite establecer el criterio donde A, lógicamente estando dentro del conjunto, pues me manda al infinito, ¿sí? Si yo tengo el otro caso donde tengo de esta forma más bien, tengo menos infinito y no está A, pues lo voy a ver así, como intervalos, ¿no? Y si está A, pues igual, ¿sí? Menos infinito, coma A, pero con A incluido dentro del conjunto. Entonces, estos intervalos son muy importantes porque nos permiten establecer un criterio que nos informa, ¿sí? Que hay algo aquí, ya sea que empiece y que vaya hacia la derecha o que empiece aquí y vaya hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de alguna manera podemos establecer estos conjuntos, ¿sí? O subconjuntos de la recta real, porque estamos hablando de la recta real en general, ¿sí? De tal manera que este término empieza o termina algo. ¿Y de qué estoy hablando? De que empiece o termine algo. Por ejemplo, si venimos de menos infinito y resulta que vamos o estamos aplicando una función que viene de menos infinito,
y va creciendo hasta llegar al valor A, que puede estar A o no dentro de ese conjunto, ¿sí? Puede ser cualquiera de estos dos casos. Pero lo que me interesa y lo relevante aquí es que el término A me detiene en el avance. Es decir, ya no hay un término después de A sobre el cual la función X, ¿sí?, esté definida. ¿Sí? Por ejemplo, 1 entre X. ¿Sí? O menos 1 entre X, por darte un número. Entre más grande sea X, lógicamente más me aproximo al 0. ¿Sí? Entonces aquí A va a ser igual a 0. Entonces, si yo aplico esta función, ¿sí?, f de x, pues lo que estoy viendo es que se aproxima al 0, pero no puedo tocar el 0. ¿Por qué? Porque si me extiendo infinitamente sobre, o sea, x se extiende infinitamente hasta el infinito, ¿sí?, valga la expresión, valga la redundancia, entonces me aproximo al 0, ¿sí? Al aproximarme al 0 nunca lo toco, y entonces puedo decir que el 0 es algo que me detiene el avance de esta función si yo le aplico términos a x, ¿sí? Si yo le aplico el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1000, el 1.000.000, 2.000.000, etc., ¿sí? Por más términos que yo le aplique, lógicamente no voy a llegar nunca al 0, ¿sí? Puedo aproximarme muchísimo al 0, pero nunca tocarlo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que estamos definiendo, pues lógicamente es un valor que me establece un conjunto al cual yo estoy viendo que sería este el caso. De menos infinito a A, que sería en este caso menos infinito 0. ¿Sí? En particular estamos hablando del 1, ¿sí? Porque si X toma valores, bueno, X podría tomar también valores entre 0 y 1, ¿sí? Y esos valores entre 0 y 1, pues lógicamente van a invertir la función, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ahorita con respecto a lo que define esta función, ¿sí? O lo que puede definir esta función y lo que representa para esta función este conjunto, ¿sí? Entonces, a partir de aquí lo que quiero que veas es que hay un término, ¿sí?, que detiene. Y cualquier término que yo dé hacia acá también va a servir para definir lo siguiente. Este término, para el conjunto que va, vamos a llamar A, al conjunto que va de menos infinito al valor A, ¿sí?, lo voy a llamar a este término como cota superior. Si yo tengo a este conjunto B y el conjunto B viene de más infinito al valor A, o va de A a más infinito, no importa ahorita, ¿sí?, lo que va a implicar es que este término A, donde empieza el conjunto, ¿sí?, y se extiende al infinito, pues lo voy a llamar cota inferior, ¿sí? Esto me sirve para decir que cualquier término, en este caso para el conjunto A, cualquier término aquí va a ser cota superior, ¿sí? Cualquier término que yo dé puede ser B, C, D, E, etc., ¿sí? Cualquier término que yo dé va a ser cota superior, siempre y cuando cumpla la condición de que si X que está en A y X es menor o igual, puede ser que valga lo mismo que A, ¿sí? Y esto es para toda A. Entonces a esta A la voy a llamar cota superior.
¿sí? Y si se dan cuenta, A, B, C, D y E cumplen con la condición de cota superior. ¿Por qué? Porque no me estoy limitando a decir, este es el único término. No. Siempre y cuando cumpla esta condición es cota superior. Si es el caso que para toda X en A y se da la condición de que X es mayor o igual a A, entonces, déjenme borrar esto. Entonces llamaremos cota inferior. Cota inferior al valor A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, todas las X que sean mayores o iguales que A, o sea, todas las que estén de este lado, del lado derecho de A, ¿sí? Van a ser mayores que A. Entonces, cualquier término, por ejemplo, A1, A2, A3, etcétera, AN, ¿sí? Todos estos términos, a partir de A, cumplen con la condición de ser menores o iguales a X, ¿sí? Entonces, este término A, A1, A2, etcétera, ¿sí? Van a ser cotas inferiores, ¿sí? Entonces van a estar acotados inferiormente, ¿sí? Y este término, este conjunto A, se va a llamar acotado superiormente, ¿sí? Si cumple esta condición. Entonces, vamos a ver nuestras dos definiciones en un momento. Continuando con nuestras definiciones, vamos a ver que si tenemos, como habíamos mencionado, un conjunto A y este conjunto para algún término A en R, ¿sí? Y donde si X es menor o igual que A para toda X en A, es decir, para todo término que yo tome, esto quiere, lo que me está diciendo es que si tengo A, y para todas las X que sean menores o iguales a A, ¿sí? Nos va a permitir definir a este conjunto como acotado superiormente y donde A es la cota superior del conjunto A. Ahora, esto nada más es para este término, pero como ya dijimos, pueden ser todos los términos que estén, en este caso, a la derecha, ¿sí? Que vayan hacia el lado positivo. Para este caso, o sea, que se extiendan hacia los positivos o que se extiendan hacia el infinito positivo. En este caso, llamaremos a todos estos términos cotas superiores siempre y cuando cumplan esta condición. ¿Sí? Cualquier término que yo me tome por acá es cota superior. ¿Sí? Y de alguna manera va a ocurrir lo mismo con el conjunto B. Si B de alguna manera es el conjunto de las Y's tal que A es menor o igual a Y esto es para toda Y en B, ¿sí? Ahora estamos de este lado, ¿sí? Por acá está Y, voy a usar ahora el azul. Por aquí está Y este es A. Y es mayor que A. Entonces cualquier Y que esté acá de este lado va a ser mayor que A. ¿Sí? Pero esto es para el conjunto B, este es el conjunto A. El conjunto B parte de A y se va al infinito. ¿Sí? El conjunto A parte de A y se va a menos infinito. ¿Sí? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que este término A está acotando inferiormente. ¿Sí? Es el término que puede ser el más pequeño del conjunto B o que puede ser el término que acote al conjunto B, ¿sí? Inferiormente. Entonces, si lo acota inferiormente, va a ocurrir esto, ¿sí? Y cualquier término que yo me tome por acá, ¿sí? Va a acotar inferiormente al conjunto B, ¿sí?
¿sí? Porque cumple esta condición. Cualquiera que yo me tome, cualquiera, ¿sí? Sin importar que esté muy lejos, que sea 1.000.000 de veces el número, ¿sí? No importa, ese 1.000.000, y si este es el 0 y estoy en 1.000.000, el 1.000.000 es menos 1.000.000 es cota inferior de este conjunto B, ¿sí? Si tienes dudas al respecto, porque esto ya no es tan obvio, ¿sí? Pues me las puedes dejar en los comentarios, ¿sí? O me puedes hacer las preguntas, si eres miembro del grupo, directamente en la plataforma de nuestro curso, ¿sí? Y a partir de aquí, pues se abren una infinidad de cuestiones que vamos a tratar de discutir en un momento. Continuamos. Una vez que hemos definido ya lo que es el infinito, lo que es un intervalo, un segmento, lo que es un conjunto acotado, lo que es una cota, ¿sí? Un conjunto que de alguna manera es acotado, ¿sí? Es decir, vamos a definir un conjunto en R, por ejemplo, de esta forma, o de esta forma, no importa, ¿sí? Si este conjunto tiene una delimitación AB, o A1, B1, ¿sí? Va a ser acotado. ¿Por qué? Porque es acotado superiormente y es acotado inferiormente. Entonces, simplemente lo vamos a llamar conjunto acotado. Si se extiende al infinito, es acotado inferiormente. Si se extiende al menos infinito, va a ser acotado superiormente. Ahora, esta definición, de alguna manera, se lleva bien con lo que son los intervalos o los segmentos definidos para un conjunto, o para el conjunto de la recta real. Ahora, si estamos trabajando con un conjunto acotado inferiormente, es decir, si tenemos nuestra recta real y tenemos por acá al término A y por acá tenemos al conjunto B, ¿sí? Supongamos que este conjunto contiene el valor A, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ya sabemos que A es menor o igual a Y para toda Y en B, ¿sí? Ya sabemos que A es igual a cota inferior, ¿sí? Ahora, con respecto al conjunto A, ¿sí? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que para todo, lo voy a poner así, para toda X en A, ¿sí? A es mayor o igual que X. ¿Esto qué va a implicar? Que A es cota superior. Suponiendo que en ambos casos, ¿sí? A pertenece al conjunto A y A pertenece al conjunto B. En el caso del conjunto B, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a dar una definición para el término A, ¿sí? Otra definición, además de que es cota, ¿sí? Si A, lo que estamos viendo aquí, A es menor o igual a Y, para toda Y en B, entonces, ¿esto qué va a implicar? Implica que A pertenece al conjunto B. Y ahora, para toda X en A, si A es mayor o igual a X, entonces, ¿qué es lo que está implicando esto? Que A pertenece al conjunto A también. Ya sabemos que A es cota inferior y ya sabemos que A es cota superior en ambos casos, ¿sí? Pero hay otra connotación. Al cumplirse, vamos a concentrarnos nada más, ahorita de momento, en esto de aquí, para no hacernos tantas bolas, ¿sí? Ya después
platicamos un poco más sobre el otro aspecto. Si nos concentramos en esto, tú lo que puedes observar es que todos los términos de acá, ¿sí?, cumplen la característica de que A, al ser también parte del conjunto B, ¿sí?, no hay más términos del conjunto B después de A. Es decir, no hay una Y de B tal que Y sea menor o igual que A. Esto no pasa, ¿sí?, por la forma en la que estamos definiendo al conjunto, ¿sí? Entonces ya sabemos que si esto ocurre, entonces vamos a definir al valor A como el más pequeño. Es el más pequeño de todos los valores de B. Entonces, como A es el más pequeño de todos los valores de B, entonces podemos dar una definición. Sea el conjunto B un subconjunto en los reales extendidos, ¿sí?, tal que para toda Y en B, si existe A en B, donde A es menor o igual a Y, ¿sí?, lo podemos escribir así. Para toda Y en B existe A en B tal que A es menor o igual que Y. O sea, para toda Y que yo tome existe A tal que A es menor o igual que Y. Entonces, llamamos mínimo de B al término A. O sea, es el más pequeño y se va a denotar como el mínimo, el min de B, y esto va a ser y esto se va a definir como A. O sea, A lo definimos como el mínimo de B, ¿sí? La misma definición va a ser para el caso de A cuando A pertenece al conjunto A y es el caso que para toda X en A, tal que es el caso que existe A en A y además A es mayor o igual que X para toda X en A, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo es que vamos a llamar máximo, o vamos a denotar como el máximo de A al término A. O sea, se va a definir así, ¿sí? Y lógicamente nada más hay que cambiar esto y las desigualdades, ¿no? Y lo que estamos poniendo arriba. Aquí, hasta aquí ya podemos ver, ¿sí?, que de alguna manera tenemos ya varias definiciones. Y hay otra definición que nos falta, y esta definición es a la que de alguna manera nos conduce toda esta discusión, ¿sí? ¿Qué término nos falta por definir? El supremo, exactamente. Y ese término lo vamos a discutir en un momento. Regresamos. Una vez que hemos definido ya lo que es el infinito, lo que es un intervalo, un segmento, lo que es un conjunto acotado, lo que es una cota, ¿sí? Un conjunto que de alguna manera es
acotado, ¿sí? Es decir, vamos a definir un conjunto en R, por ejemplo, de esta forma o de esta forma, no importa, ¿sí? Si este conjunto tiene una delimitación AB o A1, B1, ¿sí? Va a ser acotado. ¿Por qué? Porque es acotado superiormente y es acotado inferiormente. Entonces, simplemente lo vamos a llamar conjunto acotado. Si se extiende al infinito, es acotado inferiormente. Si se extiende al menos infinito, va a ser acotado superiormente. Ahora, esta definición, de alguna manera, se lleva bien con lo que son los intervalos o los segmentos definidos para un conjunto o para el conjunto de la recta real. Ahora, si estamos trabajando con un conjunto acotado inferiormente, es decir, si tenemos nuestra recta real y tenemos por acá al término A y por acá tenemos al conjunto B, ¿sí? Supongamos que este conjunto contiene el valor A, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ya sabemos que A es menor o igual a Y para toda Y en B, ¿sí? Ya sabemos que A es igual a cota inferior, ¿sí? Ahora, con respecto a B, perdón, con respecto al conjunto A, ¿sí? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que para todo, vamos, lo voy a poner así, para toda X en A, ¿sí? A es mayor o igual que X. ¿Esto qué va a implicar? Que A es cota superior. Suponiendo que en ambos casos, ¿sí? A pertenece al conjunto A y A pertenece al conjunto B. En el caso del conjunto B, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a dar una definición para el término A, ¿sí? Otra definición, además de que es cota, ¿sí? Si A, lo que estamos viendo aquí, A es menor o igual a Y, para toda Y en B, entonces, ¿esto qué va a implicar? Implica que A pertenece al conjunto B. Y ahora, para toda X en A, si A es mayor o igual a X, entonces, ¿qué es lo que está implicando esto? Que A pertenece al conjunto A también. Ya sabemos que A es cota inferior y ya sabemos que A es cota superior en ambos casos, ¿sí? Pero hay otra connotación. Al cumplirse, vamos a concentrarnos nada más, ahorita de momento, en esto de aquí, para no hacernos tantas bolas, ¿sí? Ya después platicamos un poco más sobre el otro aspecto. Si nos concentramos en esto, tú lo que puedes observar es que todos los términos de acá, ¿sí? Cumplen la característica de que A, al ser también parte del conjunto B, ¿sí? No hay más términos del conjunto B después de A. Es decir, no hay una Y de B tal que Y sea menor o igual que A. Esto no pasa, ¿sí? Por la forma en la que estamos definiendo el conjunto, ¿sí? Entonces ya sabemos que si esto ocurre, entonces vamos a definir al valor A como el más pequeño. Es el más pequeño de todos los valores de B. Entonces, como A es el más pequeño de todos los valores de B, entonces podemos dar una definición. Sea el conjunto B
un subconjunto en los reales extendidos, ¿sí? Tal que para toda y en B, si existe A en B, donde A es menor o igual a Y, ¿sí? Lo podemos escribir así. Para toda Y en B existe A en B tal que A es menor o igual que Y. O sea, para toda Y que yo tome existe A tal que A es menor o igual que Y. Entonces, llamamos mínimo de B al término A. O sea, es el más pequeño y se va a denotar como el mínimo, el min de B, y esto va a ser y esto se va a definir como A. O sea, A lo definimos como el mínimo de B. ¿Sí? La misma definición va a ser para el caso de A cuando A pertenece al conjunto A y es el caso que para toda X en A, tal que es el caso que existe A en A y además A es mayor o igual que X para toda X en A, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo es que vamos a llamar máximo, o vamos a denotar como el máximo de A al término A. O sea, se va a definir así. ¿Sí? Y lógicamente nada más hay que cambiar esto y las desigualdades, ¿no? Y lo que estamos poniendo arriba. Aquí, hasta aquí ya podemos ver, ¿sí? Que de alguna manera tenemos ya varias definiciones. Y hay otra definición que nos falta, y esta definición es a la que de alguna manera nos conduce toda esta discusión, ¿sí? ¿Qué término nos falta por definir? El supremo, exactamente. Y ese término lo vamos a discutir en un momento.